Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente, una vez más, estamos en Radio El Libertador compartiendo nuestro programa de Conversaciones Vitales. Es un gusto comunicarnos semanalmente con usted, con todos nuestros oyentes, desde Vergara, departamento de 33, y a todo el mundo a través de Internet. También estamos en nuestros canales de YouTube, donde usted puede también analizar cada uno de nuestros programas anteriores. Y como usted sabe, habitualmente contamos con diferentes especialistas y ramas del saber para tratar de analizar una temática que consideramos relevante en cada uno de nuestros programas. Hoy tenemos una visita especial, una visita amiga, una visita que ya ha estado con nosotros, el doctor Mario González, que en este momento se encuentra en Asunción, Paraguay. Es un privilegio, un gusto estar en contacto con él. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Jorge, excelente, feliz de reencontrarnos en el día de hoy. Sí, es un gusto. Sabemos que amás el Uruguay, sabemos que has estudiado medicina aquí, nos conocemos hace más de 40 años. Eso hace que revelemos un poco nuestra edad, que ya no es para nada juvenil, pero es un gusto porque en años anteriores, siendo estudiantes, por lo menos de mi parte, y tú haciendo la especialidad aquí en Montevideo, Uruguay, has estado con nosotros en diversas actividades. Para quienes no conocen al doctor Mario González, él reside, sí, en Paraguay en este momento, ha estudiado en el Uruguay, es ginecólogo y particularmente es experto en menopausia y andropausia. Y justamente en programas anteriores nosotros hemos hablado de la temática del climaterio, de lo que tiene que ver con la menopausia, con esta etapa tan importante del ciclo vital de la mujer, pero a veces hablamos poco sobre lo que le pasa al hombre en esta etapa de la vida. Sabemos muy bien, porque la menopausia justamente es un hecho dramático en la vida de una mujer, porque cesan las menstruaciones, lo que a lo largo del ciclo vital de la vida ha estado experimentando en una forma mensual. Sin embargo, en algún momento eso cesa y allí se denomina menopausia. Pero la pregunta, doctor Mario González, y con esto queremos iniciar, es ¿qué le pasa al hombre en esta situación de declive hormonal que podemos encontrar en nuestra vida durante el ciclo vital masculino? Así que, ¿cómo empezamos, Mario? Tú decides, porque queremos aprender los hombres sobre esta situación. Y por supuesto que las mujeres también tienen que prestar atención. Por supuesto, claro. Es importante también, como habíamos hablado antes en el programa anterior sobre menopausia, decíamos que el hombre, el marido, el compañero, era muy necesario que conozcan la evolución, los síntomas y signos de la etapa climaterio-menopausia de la mujer. De la misma manera, también en este caso, la esposa, compañera, amiga, necesita estar en lo posible bien informada sobre la evolución en cuanto a lo que se refiere la edad adulta del hombre. En este caso, estamos hablando de una etapa algo similar, no igual en el hombre lo que pasa en la mujer. Por eso íbamos a hablar sobre el tema llamado andropausia. Realmente este tema empezó ya allá por el 46, un tal Werner en Llama publicó la primera vez el concepto de climaterio masculino, que no viene a ser una cosa sino la caída de la producción de la hormona testosterona en el hombre. La palabra andras deriva del griego, significa varón, y pausa significa cesación. Por eso se le llama andropausia. Y viene a ser una disminución de la producción de hormona testosterona, que define como un síndrome asociado con la disminución de la actividad sexual, sobre todo, esto es un tema muy importante que vamos a abordar, y una disminución de la sensación de bienestar general que vamos a ir
controlando un poco. En el hombre es diferente que en la mujer. En la mujer resulta ser que en cuanto a la función es diferente. Las mujeres, las niñas, nenas, nacen ya con los folículos primarios que cuando inicia la menstruación, hoy en día 9, 11 años, empieza a liberar un folículo primario, a madurar. Eh, Haciendo una comparación grosera, como si fuera un racimo de uva, va alargando su uvita cada mes, y ese es el óvulo que vamos, y eso termina. Sin embargo, en el varón, la producción de la hormona es diferente y va despacio, no tiene nada que ver con la manera del cómo la mujer termina su menstruación. Por eso que inclusive aparece generalmente a partir de los 30 años ya empieza la disminución, pero se manifiesta a los 60, 70 años. Conviene mencionar que estas reacciones o los síntomas que vamos a ir viendo no siempre son iguales en todos los hombres. Tiene mucho que ver otros factores que vamos a ir desarrollando. La naturaleza del caído hormonal, diferencia menopausia, es gradual y variable. No tiene una duración fija, va perdiendo 1 o 2% anual a partir de los 30 años, como ya mencioné. Y generalmente se prolonga entre 15 a 20 años. A diferencia de la menopausia, no marca el fin de la fertilidad, ojo. Es decir, el hombre sigue produciendo eh, eh, su espermatozoide aún estando a los 70 años, Mm. porque eso es muy importante reconocer. Muchas veces en un matrimonio de adulto, un varón muy adulto con una chica muy joven, la chica lo mismo puede embarazarse porque el varón sigue fértil a esa edad. Eso es una cosa muy importante a llevar en cuenta. ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cuáles son los síntomas? Quiero aclarar una vez más que no todos los varones van a tener los mismos síntomas, porque somos diferentes genéticamente hablando y de otros factores que vamos a ir mencionando. Aquí podemos ver algunas cosas que se puede encontrar un poco parecida a la menopausia en los hombres. Hay deseo, disminución del deseo sexual, que vamos a tocar después en forma especial, porque es el toque principal del varón. Dificultad para alcanzar, mantener la erección, menor fuerza y volumen de la eyaculación, molestia y hinchazón de la mama, problemas de la fertilidad, pérdida de altura, fatiga y pérdida de energía, sofocos, duración o escalofrío, pérdida de masa muscular y aumento de la grasa corporal, aumento progresivo de la densidad ósea, es decir, hacia la osteoporosis también. Aparece estreñimiento, es notable. Alteraciones en el sueño, apnea de sueño, ansiedad, depresión o angustia, irritabilidad, nerviosismo, dificultades para concentrarse. Estos son algunos de los síntomas que podría aparecer en un varón. Vuelvo a recalcar, no todos los varones somos iguales. Existen algunas cosas muy importantes, como por ejemplo la dificultad de la concentración. Esto aparece con síntomas psíquicos y cognitivos centrales por un hipogonadismo. No se presenta en forma aislada porque siempre está acompañado de otras sintomatologías complejas y alteraciones que afectan la salud mental y por supuesto el bienestar general del hombre. La depresión es principal cuando a descartar, porque esto puede ser diagnosticado por otros, no solamente por el tema de la andropausia. Por ejemplo, la, la baja producción de las glándulas tiroides puede llevar a una depresión también. No solamente es decir, el hipotiroidismo como el hipoandrogenismo lleva a la depresión. Las influencias farmacológicas son muy importantes. Hay que pensar que hay antidepresivos, opioides, aún los corticoides que pueden afectar este sistema. Factores sistémicos, el hipotiroidismo, consumo de alcohol, apnea del sueño es muy importante llevar en cuenta. Pero dentro de todos estos síntomas que hemos ya mencionado, conviene recalcar que existen síntomas principales en la andropausia.
la bajada hormonal afecta tanto al plano físico como el psicológico y sexual. Y lo que más llama la atención en los consultorios, cuando encontramos a un paciente viniendo a consultar por X motivo, recordar que lo que más afecta en la época de la andropausia viene de la parte sexualidad, que es muy importante, la parte física con mucha fatiga, pérdida de masa muscular y emocionalmente afectada, hay una irritabilidad mayor, tristeza, problema de concentración muy importante y trastorno del sueño. Estas son las tres áreas más importantes de la sintomatología en un hombre generalmente son los que se encuentran. Es muy importante Mario, una reconocer que pregunta. existen. Yo quiero hacerte una Dime, Jorge, pregunta, te Mario, escucho. porque Dime. como médico uno se ha enfrentado a una serie de sintomatologías muy similares a las que tú haces referencia. Has dicho muy bien la depresión, el hipotiroidismo, bueno, pero mi pregunta específica es, ¿no pensás que pueden haber diagnósticos diferenciales que a veces los médicos pensamos en primera instancia más que en un fenómeno de hipogonadismo de inicio tardío? Generalmente yo entiendo que a veces los médicos nos cuesta descifrar o valorar esta entidad clínica, que es muy importante porque tú la estás mencionando, pero por otro lado uno tiende a pensar en otros diagnósticos, en otras situaciones, y empieza a descartar hasta que por allí alguien le pide una testosterona, pero en general no tenemos esa conducta. ¿Qué es lo que tú pensás, Mario? ¿Estoy en lo cierto o hay algo que podrías precisar mejor? Y Jorge, totalmente de acuerdo, tenés razón desde el punto de vista médico. Es mandatorio para nosotros hacer los diagnósticos diferenciales, porque cuando tenemos un síntoma o un signo motivo de consultas, generalmente nosotros mentalmente empezamos a manejar varios diagnósticos posibles y a descartar uno por uno para llegar al verdadero diagnóstico. De esa manera tener la posibilidad de hacer un tratamiento eficaz. Totalmente de acuerdo. Por eso que hemos hablado ahí. Y aquí tengo unos modelos, unas causas posibles, factores de riesgo que pueden agudizar los síntomas. Las enfermedades cardiovasculares es muy importante. Todos estos, la afección de la tiroides que ya mencionamos, la diabetes que es nuestro problema número uno en este momento en los varones. Un varón diabético sí o sí, tarde o temprano, pierde la libido por falta de producción de testosterona suficiente. Por supuesto, siempre estamos hablando de la herencia genética. Por eso es indispensable siempre hacer lo que llamamos el árbol genealógico del paciente. Así podemos ir descartando inclusive ya algunas cosas o asegurando otros, porque la herencia genética influye muchísimo en todas las enfermedades que el ser humano sufre. Ni qué decir hoy en día, la carga más importante social que tenemos es el estrés. El estrés libera otra hormona que es el cortisol, que de alguna manera anula la buena acción de la testosterona en el hombre, porque el estrés va acompañado con algo no solamente físico, sino sobre todo mental, y eso afecta muchísimo. Y como ya mencioné, usos medicamentos son peligrosos, muy peligrosos son los medicamentos que estamos manejando, muchos de ellos, ¿verdad? Los opiáceos, que es muy común hoy en día. La gente usa mucho antidepresivos y medicamentos para dormir, por ejemplo. Y el alcohol, ni qué decir, el tabaco también. Es decir, todas esas sustancias afectan sobremanera, Jorge, la producción de una buena cantidad de hormona para mantener la lucidez y las actividades normales de un hombre. Por eso que es importante lo que tú estás diciendo. Y para nosotros es mandatorio poder diagnosticar haciendo un diagnóstico diferencial. Acá les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, diabetes, resistencia a la insulina,
La hiperglucemia produce riesgo cardiovascular, además de disminuir la potencia sexual. Para nosotros, en andrología, el problema más serio que tenemos con los varones es la diabetes. La diabetes sí o sí afecta la parte sexual del varón y es un problema serio que necesitamos tratar. Mientras no regulamos el nivel de azúcar en la sangre, estamos luchando en vano pretendiendo ampliar, utilizar o ampliar otros tratamientos a favor de su sexo. Por eso que es demasiado importante llevar en cuenta la diabetes. Estamos hablando de andropausia. Por supuesto, la hipertensión, las dos enfermedades más comunes crónicas en el mundo del ser humano, mujeres y varones, vienen a ser la hipertensión y la diabetes. Y ambos influyen mucho para el mejoramiento o sobre todo provoca la disminución de la capacidad sexual del ser humano. El síndrome metabólico, la diabetes, alteraciones de los lípidos, la obesidad, son factores enemigos de la verdadera calidad de vida de un paciente varón en etapa de andropausia. Evidentemente, necesitamos, como ya hablamos, hacer un chequeo. Ya que me preguntaste eso, Jorge, acá está una recomendación que siempre, siempre es necesario, es mandatorio para todos los varones a partir de los 50 años. Debe ocuparse de su salud, de su calidad de vida a través de estudios y exámenes clínicos médicos anualmente. Y estas son algunas de las líneas que se requiere indispensable, sobre todo si estamos hablando de la pérdida del apetito sexual. También tenemos que hacer otro elemento. La testosterona que se estudia es para determinar el nivel, pero no es solamente eso. Hay otra sustancia más importante también, tan importante como la disminución de la testosterona. Ahí están el LH, el FSH, hormona luteinotrófica, folículo estimulante, la prolactina, etcétera. Por supuesto, la densitometría ósea también, porque hay sospecha de osteoporosis y muchos adultos mayores también se fracturan como cualquier otra de las mujeres, aunque no tan frecuente como las mujeres. Otros estudios según la comorbilidad que tenga el paciente. En cuanto a nuestro tratamiento, Antes de eso, Mario, una sí, pregunta te antes de escucho, eso. Jorge. Este, Pregúntame lo que quieras. sí, sí, mira, te iba a preguntar sobre la testosterona, ¿no? Tú estás hablando de Sí, una testosterona total y una testosterona libre, ¿verdad? Es imprescindible así eso es. porque a veces uno ve solamente la testosterona total y de acuerdo a eso se rige con valores promedio que los laboratorios indican y puede tener una testosterona que entra dentro del rango de la normalidad, pero aparentemente la otra concentración no se pide. ¿Podés explayarte un poquito La más en ese libre. aspecto? Sí, seguro, seguro. Es importante hacer la dosificación de ambas cosas, total y libre. Cuando el libre está por encima de 70, estamos todavía dentro del rango normal, pero si está por debajo ya es alteración. Se tiene que hacer esa discriminación sí o sí. Además, cuando hablemos de otros temas como el cáncer, que vamos a tocar el tema, también vamos a tocar de otros estudios, pero eso es así como tú dices, es muy importante llevar en cuenta. Y el control periódico. Acá hay algunas recomendaciones con respecto a ayuda, algunas ayudas. Por ejemplo, los inhibidores para disfunción eréctil, eso ya lo venimos usando ya últimamente y tenemos varios productos como el sildenafil, tadalafil, etcétera, que hoy en día se está usando, pero que tiene que ser usado en las disfunciones eréctil en forma de control riguroso por un médico especializado en el tema. Eso es muy importante. El tratamiento de testosterona es un tratamiento válido. Hoy estamos usando en forma de parche, en forma de crema, en forma de pastillas, en forma de inyección para ayudar a mejorar eso. Ayuda a aliviar los síntomas tanto de la disfunción sexual como la fatiga y depresión. Cambio en el estilo de vida es fundamental. Dieta equilibrada, ejercicio, dormir suficiente, reducir el estrés, que es el tema principal de la sociedad actual. Y por supuesto, la terapia de apoyo, que es especialmente, por ejemplo, del cónyuge. Y si hay necesidad, acudir a andrólogo, a urólogo, a un especialista, a un clínico, quien sea, para buscar ayuda, para completar la
el tratamiento necesario para esa persona. Es demasiado importante. Tiene beneficio. Como ya hablamos, Jorge, el reemplazo hormonal con la testosterona, que ya mencioné, las vías y los tipos, si hay inyección una vez por mes, produce una mejora del ánimo y mejora el sexo y aumenta el bienestar psíquico general. En aquella conferencia anterior que habíamos mencionado algo, Jorge, con respecto a las mujeres, también decíamos que la testosterona también es útil para la mujer, para su estado de ánimo. Influye muchísimo, eso habíamos mencionado, ¿verdad? Y en este caso en el hombre, ni qué decir, porque es la hormona principal del varón. Su monitorización conductual, cambios de comportamiento o de ánimo, enfoque, control del peso, es muy importante. La obesidad es un enemigo nuestro para muchas enfermedades. Por eso que es importante controlar la obesidad a través de un tratamiento específico. Hoy en día se está usando mucho para la obesidad, algunas inyecciones como la tirzepatida, que se está usando mucho, pero tiene su riesgo también y hay que controlar. No es suficiente eso para un control a un varón. Yo tengo pacientes, como yo también soy médico de familia, tengo varones que hoy se están haciendo esos tratamientos con resultados aparentemente espectaculares. Requieren 6 meses de tratamiento mínimo para poder suspender, o de lo contrario, no sirve el tratamiento. Todos esos son válidos hoy en día, son tratamientos que se está ofreciendo. Mario, Entonces, Mario, como, discúlpame, sí, sí, una pregunta antes de seguir con el seguimiento. Contraindicaciones de la testosterona, ¿qué podrías decir? ¿Tiene? bueno, voy a tocar ahora porque hay una diapositiva que tenga Ah, sobre el bueno, bueno, cáncer, bueno, ¿verdad? está bien. Ahí vamos a tocar un poco ese tema. Perfecto, Sí, adelante. porque es muy importante tu pregunta, ¿vale? Porque de lo que no voy a olvidar, porque ese es el tema central de nuestra charla de hoy, es la medicina preventiva y los riesgos que estamos corriendo, ¿verdad? Vamos a tocar eso, Jorge. Bueno, por supuesto, prevenir es lo mejor. Ya habíamos hablado que en el siglo XVI, año 1500, un tal Erasmo de Rotterdam, un filósofo, un estudioso, había mencionado por primera vez la palabra que la mejor medicina que existe es la prevención. Mejor es prevenir que curar, es una frase que conocemos y todo el mundo lo repite. El tema es practicarla, ¿verdad? Entonces, en este caso, controles periódicos, la testosterona que vamos a hablar, evaluación clínica, promoción de hábitos saludables, ejercicio, dieta, evitar alcohol, tabaco y educación al paciente sobre riesgos, beneficios de las situaciones que está pasando, donde influye su estilo de vida, sus responsabilidades familiar, hogar, laboral, social. Muy importante, ¿verdad? Destaca que la pérdida de peso y el ejercicio de resistencia puede mejorar significativamente los síntomas de nuestra andropausia. En conclusión, la dificultad de concentración es un indicador clave de la afección psíquica, la concentración que conlleva preocupaciones y motivos de consulta en los varones hoy en día. La andropausia, proceso natural con impacto clínico muy relevante, diagnóstico integral, tratamiento individualizado. No es un tabú, reconozcamos, no es un tabú, es una realidad, una evolución o involución natural del ser humano masculino, sino un tema de salud masculina que requiere, por supuesto, abordaje integral. El pronóstico es excelente, aunque la andropausia es una condición crónica y progresiva propia del envejecimiento, no es una enfermedad mortal. Los hombres pueden recuperar su vitalidad, su energía y mejorar significativamente su calidad de vida. Ahora voy a terminar con lo que habíamos hablado. Entre todos los signos y síntomas que ya había mencionado, no he tocado todavía un tema muy importante que ahora vamos a tocar, que es el cáncer de próstata, que es muy importante. Hay un antígeno prostático específico que se llama PSA. Es un análisis de sangre. El hombre que está en la etapa de andropausia, no es que generalmente su problema mayor para el hombre es su sexo, porque por eso que se deprime eso, porque parece que pierde su hombría
y entonces entra en un cuadro depresivo, ¿verdad? Tristeza, irritabilidad de carácter, etcétera, ¿verdad? Pero lo importante que tenemos que dejar como una recomendación en esta charla sobre andropausia, a más de lo que ya hemos hablado, conviene tocar el tema del cáncer. En ese sentido, el cáncer de próstata es una de las causas de mortalidad masculina muy importante hoy en día. El uso de la testosterona a esa edad tiene que ser previamente controlado su PSA, su antígeno prostático específico, porque ese análisis me está hablando del progreso de la próstata en cuanto a su hipertrofia, su agrandamiento. Si es que el PSA, que son varios valores que se miden, están dentro de los límites normales, ahí recién se recomienda usar la testosterona, Jorge. Eso es un valor muy importante. Y el hombre necesitamos, como recomendación que haríamos, por más de que la andropausia es una evolución o involución natural de la vejez en el hombre, no obstante, estamos recomendando, como ya mencioné antes, hacer los controles generales cada año después de los 50 y controlar su PSA. Ese es importante. Esa es la recomendación más fuerte que estamos dejando en esta charla. Su análisis de sangre, ecografía de la próstata, porque el agrandamiento de la próstata, esto va al margen de la andropausia porque es producto o consecuencia dentro de los límites de la andropausia, Jorge. Por eso estoy mencionando, porque esto es un tema demasiado importante. Que los varones se ocupen, no se preocupen, se ocupen a partir de los 50 años hacer un control riguroso de su próstata y después ver la posibilidad de hacer los tratamientos como hemos visto ya para los síntomas y signos de la andropausia, Jorge. Eso es vital para el ser humano. Por eso que hoy en día en algunos países hay mes, por ejemplo, para dar énfasis y promocionar y educar con respecto al cáncer de mama. Acá, en mi país, es mes de octubre. Y cáncer de próstata en el mes de noviembre. Son meses dedicados a eso, a promocionar, a animar, a motivar, a aconsejar a los varones que se hagan sus controles. Pero los síntomas de andropausia, como estamos mencionando, es muy diferente en cada hombre. Muchos de estos síntomas que ya había mencionado ni siquiera tuvieron. Otros sí, más pronunciados. Por eso que mencioné, entre todos esos números que mencioné, parecido a la menopausia, 3 líneas son lo más importante, la parte del control de su vida, porque la parte mental juega un rol importante, ¿verdad? En ese sentido, Jorge, es muy importante dejar estas recomendaciones a los varones mayores de edad de los 50 años en adelante. Muchísimas gracias, doctor Mario González, por esta oportunidad de poder escucharte y de ver la necesidad que los varones tenemos acerca de nuestra salud, que fundamentalmente tiene que ver con la prevención, con el diagnóstico, con el tratamiento y con la consulta médica imprescindible en esta etapa de la vida. Agradecemos al doctor Mario González, que en este momento se encuentra en Asunción, Paraguay, que nos ha dispensado y ha invertido en nosotros este tiempo. Y les decimos a cada uno de nuestros oyentes que les invitamos a seguir participando en nuestras próximas ediciones y analizar, escuchar y volver a escuchar en nuestro canal de YouTube también. Usted puede comunicarse con nosotros en Radio El Libertador al 5+98 con entrada al país. Si vive en Uruguay, 091-99-1210. 091-99-1210. Y nos despedimos de cada uno de ustedes diciéndoles que los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo, una radio con propósito, una radio con visión,
Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.